Cuando hablamos de los riesgos viales, debemos tomar en cuenta que los factores que influyen en estos riesgos son cuatro. Uno es el factor humano, otro es el factor vehículo, el tercero es el factor vía y el último es el factor entorno. Hay que tomar en cuenta que el factor humano interviene en un 70 o 90% de los accidentes de tráfico. Esto es importante porque no podemos menospreciar el factor humano a la hora que hablamos de los accidentes de tráfico, pero también debemos tomar en cuenta el resto de los factores. Los factores más importantes, bueno, los ítems más importantes de ese factor humano son la velocidad, las distracciones, la fatiga y el sueño, el estrés, la agresividad, las emociones, la edad y el alcohol, drogas o medicamentos. La velocidad. Es importante la velocidad porque es uno de los principales causantes de accidentes, tanto porque sea inadecuada o porque sea inexcesiva. El exceso de velocidad se produce cuando circulamos a una velocidad por encima del límite de velocidad vigente o permitido. Y también la velocidad inadecuada es cuando circulamos a una velocidad que no corresponde con el estado de la vía o con las condiciones de circulación. Entonces, una velocidad excesiva reduce la eficacia de los elementos de seguridad del vehículo y disminuye la habilidad del conductor para reaccionar. La velocidad influye tanto en el riesgo de colisión como en el riesgo de la gravedad de las consecuencias del accidente. Luego tenemos las distracciones, que son causantes de casi un tercio de los accidentes de circulación. Utilizar el celular, encender un cigarrillo, utilización inadecuada del GPS, todo esto provoca que dejemos de atender la vía y el acto de conducir. A veces un par de segundos son suficientes para provocar un accidente. Igualmente puede estar provocada por estados emocionales del individuo, tristeza, ansiedad, euforia. Y eso hace que nos distraigamos de la concentración que debemos mantener al conducir. La fatiga y el sueño. Es muy importante que estemos debidamente descansados antes de conducir porque el sueño y la fatiga repercuten negativamente en la capacidad de conducción, incrementando las distracciones y aumentando el tiempo de reacción. El estrés es otro factor que influye de manera negativa y provoca numerosos accidentes. Puede provocar efectos negativos como ansiedad, impaciencia, conducción imprudente, conducción temeraria, agresividad. Entonces debemos tratar de mitigar este factor y mantenernos concentrados en el acto de conducir. La agresividad, pues bueno, algunas veces, la mayoría de los conductores se comportan alguna vez de forma agresiva al conducir. Y las variables que más afectan la agresividad son tres: la prisa, la congestión del tráfico y el disfrute de la prioridad. Entonces, cuando uno mira que su prioridad de paso está comprometida, pues tiende a volverse más agresivo. El otro factor son las emociones, ¿verdad? Porque juegan un papel muy importante al tratarse del estrés y la agresividad con la que conducimos. Debemos tratar de mantenernos calmados, en especial cuando se trata del estado del miedo. El miedo puede incidir de forma tanto positiva como negativa en la conducción. La edad. Se han visto en numerosos estudios que la mayoría de los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en los jóvenes entre 18 y 24 años. Además de que la edad muy avanzada pues conlleva inevitablemente alteraciones fisiológicas como pérdida en la vista, el oído, la motricidad. Entonces esto puede afectar la conducción de las personas. El alcohol, drogas y medicamentos, ¿verdad? Que alteran el comportamiento de los conductores, tanto si son depresores, si son estimulantes o si son alucinógenos, ¿verdad? Ahora, el segundo factor es el factor vehículo. En el factor vehículo tenemos tres características importantes. En los vehículos tenemos la seguridad activa, que es toda aquella que se refiere a los mecanismos o dispositivos cuyo objetivo es la disminución del riesgo de accidente. Entonces, todos estos dispositivos tienen como finalidad contribuir a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, mitigando de manera activa los riesgos a los cuales están expuestos los ocupantes del vehículo.
La seguridad pasiva se refiere a aquellos elementos que tienen como objetivo reducir las consecuencias que un accidente de tráfico puede tener sobre los ocupantes de un vehículo, como son la carrocería, los cinturones de seguridad, los airbags o los reposacabezas. Y por último tenemos la seguridad terciaria, que son todos estos sistemas que comienzan a actuar después de que el accidente se produce y tratan de conseguir que la gravedad del mismo sea la menor posible. Cuando hablamos del factor vía, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos: los factores meteorológicos, la elección de la ruta y los trayectos frecuentes. En los factores meteorológicos debemos considerar el estado del tiempo a la hora de planificar nuestra ruta y tener una ruta alternativa planeada en caso de que la ruta que hemos seleccionado estuviera cerrada de acuerdo a un evento meteorológico. Y en caso de condiciones meteorológicas extremas y si tuviéramos una situación de emergencia, debemos procurar siempre tener el suficiente combustible al momento de iniciar el trayecto para asegurar nuestro regreso. Igualmente debemos procurar tener más descanso, usar el limpiaparabrisas, las luces, las vías y las neblineras cuando sea necesario. Para la elección de la ruta, pues siempre hay que planificar la ruta teniendo en cuenta cuáles son las vías más seguras y cuál es nuestro destino final. Y los trayectos frecuentes, eso nos puede ocasionar una sensación de seguridad y nos puede hacer que disminuyamos la concentración, por lo cual debemos estar conscientes de esa complacencia que se puede presentar al momento de circular por las vías que nosotros más conocemos. Por último, el factor entorno incluye todas las condiciones externas que pueden ser iluminación y todos aquellos aspectos que puedan cambiar y afectar la visibilidad de los conductores, como la climatología. Bueno, eso es todo por el momento, CISO. Por favor, tomar en cuenta todos los consejos y todos los aspectos que hay que monitorear a la hora de conducir nuestro vehículo. Muchas gracias. No puedo, aquí, perdón. Listo. Ahora pasamos con el ingeniero Miguel Morazán, que él va a pasar a la parte técnica de nuestra charla del día de hoy. Bueno, gracias Bianca y gracias al auditorio por acompañarnos. Hablando de los términos que utilizaba Bianca, pues esperemos que no estén muy fatigados a esta hora del día y que aprovechemos. Los invitaría a participar por el medio en el que están conectados, que nos envíen las preguntas, cualquiera de los medios que están utilizando. Las preguntas nos las van a hacer llegar, las va a recibir Bianca, las voy a recibir yo y tenemos todo un staff asistiéndonos también, compañeros de Argos, y estamos listos para que esto, procurar que sea algo más interactivo y lo menos monólogo posible para las condiciones de virtualidad, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno en materia y muy adecuado el mensaje de Bianca, porque si hay algo que es importante para nosotros en Argos es la seguridad. Es un valor, un pilar, y realmente consideramos que no vamos a querer que ni una bolsa de cemento llegue al mercado si no está hecha con seguridad en su proceso desde la fabricación hasta la entrega. Entonces, muy bien con el mensaje y esperamos pues trascender un poco con él. Pues vamos a entrar de lleno en materia, como les decía, y hoy la jornada a la que nos invitaron para los estudiantes de la universidad de varias carreras, principalmente me decían de materiales de construcción, pero si tenemos los que ya han llevado materias de concreto, por ejemplo, laboratorios, pues perfecto, y todas sus participaciones de alguna manera van a estar vinculadas con nuestra charla. Entonces vamos a tener tecnología del cemento y adentrarnos un poco en la del concreto. Esta es la agenda propuesta para hoy. Vamos a intentar llevar un buen ritmo de presentación. La presencia de Argos como una introducción. ¿Cuál es el cemento? ¿Qué es cemento? De manera muy participativa, esperamos. Luego, un tema de normativa, cómo se clasifican los cementos desde el punto de vista normativo. Luego, los fundamentos de concreto, un tema de concreto, un poco de durabilidad, y alternativas de cemento, donde hablaremos un poco de los cementos que son los nuestros, ya viéndolos como solucionadores de lo que planteamos, de las necesidades, de las especificaciones, y es el cierre, digamos, de la charla para el entendimiento de alternativas reales, alternativas de mercado.
que posiblemente estas alternativas, cuando uno se encuentra en una ferretería, no concuerde exactamente lo que dicen los documentos didácticos con la primera ferretería que tenemos a la mano. Y esto responde a diferentes factores y vamos a esperar que de esta charla salgan un poco más claros. Pues nuestra presencia como Argos, tenemos presencia en el continente americano, en 3 regiones: Estados Unidos, Centroamérica del Caribe y Colombia. Colombia es nuestra casa matriz, digamos, y tenemos presencia en Caribe y Centroamérica, donde está abarcado el mercado hondureño. Y en el mercado hondureño pues tenemos más de 38 años de presencia, no necesariamente bajo esta marca, pero sí tenemos presencia desde que está la planta en Comayagua, en el sitio Piedras Azules, que se asocia mucho a la marca que teníamos antes como marca insignia, y luego pues hemos expandido y hemos estado ampliando pues nuestra capacidad instalada de la operación cementera. Pues como les decía, aquí va a ser breve, me voy a centrar más en materia. Y vamos de lleno a hablar de cemento. Pues si nosotros somos cementeros, pues este va a ser el tema toral. Cuando pasemos por concreto, igual vamos a caer en cemento otra vez. Entonces tenemos cemento para rato, digamos. Y aquí los invito a que ustedes, mediante el medio que tengan, nos respondan brevemente qué es cemento. ¿Qué es lo que ustedes consideran como el cemento, el material este? Y si no se apuran a redactar, pues les voy a estar llevando yo las respuestas más sencillas, porque el cemento es un polvo blanco, material de construcción, y de ahí para adelante pues los animo a poner un poquito más de su conocimiento para describir este material de construcción. Luego, obviamente, les voy a dar la claridad de lo que es. Tengo un video preparado de qué es y cómo se fabrica el cemento, que condensa bastante del proceso productivo, el proceso de fabricación, para que podamos discutir un poquito más, más allá del proceso, digamos, operativo de una planta de cemento, porque si le dedicara la charla yo a ello, tendríamos toda la hora completa dedicada a explicar el paso a paso. Y este video es un buen compendio de cómo se hace el cemento. Entonces, espero que sí se hayan animado a escribir qué es cemento para ustedes, pero aquí les va una explicación breve de lo que es cemento y cómo se fabrica el cemento hidráulico. Argos es una organización multinacional, productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. Cada uno de nuestros procesos tiene una historia, historias como la del cemento. Esa mezcla de materiales calcáreos y arcillosos, además de otros que contienen sílice, alúmina y hierro, los cuales son procesados a altas temperaturas y mezclados con yeso. El cemento es un material que reacciona con el agua y que actúa como aglutinante, presentando propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un todo compacto. Para elaborarlo se extraen de canteras seleccionadas materias primas como caliza, arcilla, mineral de hierro, arena y yeso. Una explotación responsable que busca la prevención, mitigación, corrección y compensación del impacto ambiental. Somos Luz Verde. Buscamos la sostenibilidad de nuestras operaciones a través del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los grupos de interés y los principios del Pacto Global y de buen gobierno. Y aunque este proceso puede variar en la forma y equipos utilizados, las grandes masas de piedras y arcilla que son extraídas de la cantera son transportadas en volquetas o bandas hacia su proceso de trituración. Allí son sometidas a una reducción sucesiva de tamaño, donde rocas de hasta 1 metro son trituradas hasta alcanzar partículas de 2 centímetros de diámetro, es decir, un poco más grandes que una uva. El material resultante se mezcla con la arcilla y los otros minerales en un proceso denominado prehomogenización, en el cual se alista para pasar a la molienda de materia prima. Este proceso es llevado a cabo en un molino donde la mezcla de materias primas se muele hasta convertirse en un polvo muy fino al que llamamos harina. Esta harina pasa a un proceso de homogenización y luego a un gran horno rotatorio
donde circula a temperaturas entre 1450 y 1550 grados Celsius hasta ser calcinada, momento en el que sus componentes se funden y forman un material sólido conocido como clínker. A esta etapa la llamamos clinkerización, la parte más importante de la producción del cemento. En el proceso de clinkerización se deben alcanzar altas temperaturas. Para ello es necesario generar un gran poder calórico. Este se puede dar a partir del uso de combustibles tales como carbón, gas o derivados de petróleo. El proceso de producción de cemento es intensivo en consumo de energía. Teniendo en cuenta que cada tipo de combustible puede generar impactos importantes en el proceso, estos recursos son muy relevantes en el costo y cadena de valor del proceso. El clínker pasa a un molino con revestimientos metálicos, donde los materiales son reducidos a finuras menores a 44 micras, a través de unas bolas de acero distribuidas en su interior. Algo así como fragmentos más pequeños que la antena de un insecto. El resultado es el cemento, el cual se almacena en silos para, posteriormente, disponerlo para su ensacado o transporte a granel. Así llegará a cada obra, donde una nueva historia comenzará a construirse junto a nosotros, ya que nos preocupamos por las necesidades del cliente, haciendo un acercamiento y trabajo continuo con cada uno de ellos y brindándole el mejor servicio al cliente posible para que sus obras sean llevadas a cabo con éxito. Bien, entonces espero que hayan visto algunos elementos clave en el video, que se hayan fijado en los conceptos fundamentales para ir entendiendo la materia que vamos a tener hoy. Ahí aparecían los temas como el cemento Portland, que es el que llamamos cemento a base de clínker, como está descrito ahí, lo que pasa por el proceso de clinkerización y el producto de ese horno es el clínker. Clínker aquí aparece también como definición, no la vamos a repetir, pero sí es, digamos, como un repaso de los términos clave que iban saliendo a lo largo del video. Después tenemos, además del cemento Portland, y es para el entendimiento del portafolio que después les vamos a mostrar, que hay cementos Portland que también son mezclados, que no son puro clínker y yeso, sino que son clínker, yeso y algunas adiciones minerales. Y luego les voy a hablar cuáles son esas adiciones minerales y el término de material cementante hidráulico, que es para entender a qué categoría de cementos pertenecen estos, que son los cementos que se activan mediante la hidratación. La adición de agua es la que permite que un cemento hidráulico funcione y haga su trabajo de aglomeración. Aparte de estas definiciones está el tema de material puzolánico, o materiales que tienen unas propiedades que ayudan al clínker a que adquiera, digamos que magnifique sus propiedades aglomerantes. Pero estos materiales, estas puzolanas, no tienen propiedades aglomerantes por sí mismas, sino que son ayudantes o son complementos para hacer más eficiente el trabajo del cemento de aglomerar. Estas adiciones minerales, además de las puzolanas que les mencionaba, tenemos calizas, que no son más que adiciones que ayudan a la trabajabilidad, pero dentro de las puzolánicas y las hidráulicas tenemos, por ejemplo, la escoria de alto horno, que tiene propiedades hidráulicas, porque esas sí, algunas tienen capacidad de aglomerar si les adicionan agua, y otras, por su composición química, digamos, solo tienen una propiedad puzolánica, como les digo, ayudantes del clínker. Las cenizas volantes, que son de procesos de carbón, plantas de carbón o de generación de energía, por ejemplo, producen ciertas cenizas que las emiten y son atrapadas por algunos filtros, y esas materiales son ayudantes para el proceso puzolánico, como les decía, y los humos de sílice, que son otros procesos industriales de procesamiento de cuarzo en hornos también de altas temperaturas, y esos humos son capturados e incorporados por su capacidad hidráulica. Todos ellos, digamos, son otros materiales distintos al clínker, para entender cementos diferentes a los cementos que después vamos a ver que se denominan cementos tipo 1, 2, 3, 4 y 5, que son básicamente clínker y yeso. Entonces, estos términos y estos conceptos es como para que los guarden
y los vamos a volver a mencionar un poquito más adelante. Luego, el elemento principal de los cementos hidráulicos que conocemos al día de hoy y los cementos Portland, que son a base de clinker, son estos. Si miramos el clinker, el producto de clinkerización, el producto del horno de altas temperaturas, está compuesto principalmente por 4 fases. Una que llamamos halita, que es un silicato tricálcico, tiene caliza, a base de calcio y sílice, y tenemos la velita, también a base de estos dos materiales, que es el silicato bicálcico. Estos dos elementos son los principales generadores de las resistencias en el concreto. Una vez hidratados, estos, digamos, generan la aglomeración más importante. Luego tenemos el aluminato tricálcico y el aluminoferrito tetracálcico. Estos 4 son los que al hidratarse forman unos cristales, y esos cristales son los que dan sus propiedades adherentes al cemento como lo conocemos, el cemento Portland a base de clinker. No vamos a entrar, digamos, de lleno en esta química. Esta es una charla completa, charla química de las fases del cemento, pero sí les invitaría, si tienen cierta curiosidad sobre composición o los que se van encaminando hacia los temas más químicos de la industria, por ejemplo, hacia los aditivos que interactúan con la fase del clinker, del cemento, pues es un tema interesantísimo para ahondar. Pero hoy, digamos, hablamos en términos básicos, cuáles son sus composiciones. Estos materiales son los que salen una vez termina el proceso de clinkerización. En el horno, a la entrada del horno, donde se generan los altos calores, lo que agregamos como materias primas son materiales de calcáreos, tenemos unas calizas, agregamos unos cuarzos y otros minerales. Y estos minerales entran como harina, y un término que se utiliza en la industria que es la harina, porque es lo que entra al horno, digamos, pero además es un polvo finamente molido. Esta harina entra a través de unos ciclones que van precalentando la harina para que no haya un choque térmico, de manera que cuando entra el polvo al cilindro grande del horno, el horno es como un cilindro de 6 metros de diámetro, es una estructura, un edificio rotatorio, y dentro de eso se generan calores que funden estos materiales en polvo, estas rocas, generan un material fundido que luego al enfriarse nos da como resultado el clinker. Se necesita bastante poder calórico para esto, bastante generación de calor, bastante energía, bastante combustible. Y hablando de combustible, pues los principales combustibles utilizados en la industria del cemento, en las plantas de clinkerización, son el búnker, el carbón, el coque de petróleo, carbón de petróleo, o varios nombres, el petcoke, le llaman también, o el gas natural. Van del más contaminante al menos contaminante. El menos contaminante es el gas natural. Luego el coque de petróleo, que es el que más usamos nosotros. De esto, si toman como referencia la imagen que aparece ahí, la parte oscura de la imagen es un parque de coque de petróleo que tal vez se rendirá como para una semana, por mucho un mes de generación de calor, o sea que es intensivo en el uso de combustibles, y por lo tanto, la manera de hacer más amigable con el ambiente una planta cementera es recurrir a materiales alternos como combustibles, aceites quemados, acerrín, trapos, solventes de pintura y otros químicos, plásticos, y llantas usadas. Y un comentario, por ejemplo, por los procesos altamente monitoreados y restringidos por estándares internacionales y por las autoridades ambientales, las emisiones de una planta cementera son muy estrictas. Por lo tanto, prácticamente lo que se libera al medio ambiente es dióxido de carbono. El resto de materiales, metales pesados y otros que puede haber en los materiales combustibles y todo, son atrapados en filtros. Por lo tanto, disponer de unas llantas usadas de aceite quemado es la manera más eficiente que existe en el mundo, metiéndolas en los hornos, generando un calor, y además las cenizas y los materiales que se desprenden de esta combustión, que además es combustión
completa, porque a esas temperaturas no se genera monóxido de carbono, solo dióxido de carbono. Entonces, los sólidos se vuelven parte del cemento y por lo tanto las emisiones son muchísimo más controladas. Entonces, tenemos programas muy intensivos de recolección y captación de materiales de estos para utilizarlos como combustibles alternos, con nuestra responsabilidad social, pero que además efectivamente es un material útil en la industria. Luego, en todo el proceso del que se habló en el video, hay un control de calidad estricto. Desde la toma de muestras, y no hay que despreciar, la toma de muestras es fundamental para una buena representatividad de lo que va a arrojar los resultados. Luego tenemos el área de rayos X, que es el más intensivo en ensayos, que nos da resultados al minuto de lo que tenemos desde materias primas hasta producto terminado, y se hacen análisis en unos elementos prensados, sometidos a fusión y luego analizados en rayos X. Resultados en un minuto. Y así estamos monitoreando 24 horas el producto que sale, las materias primas que entran, productos intermedios, las harinas y todo esto. Los ensayos químicos son los tradicionales, los que existían antes. Para sacar un óxido de magnesio, por ejemplo, en el cemento, se requerían los métodos tradicionales de titulación, de calcinación, hasta tener como un residuo, uno de los químicos a medir, y uno solo. Mientras que con rayos X nos da una composición química al instante de cada proceso y por lo tanto es el método acelerado. Los ensayos químicos se siguen haciendo como complemento de los ensayos de rayos X, con menor frecuencia y para también evaluar combustibles que llevan. Y por último tenemos el área de ensayos físicos, que es donde ya ponemos a prueba el cemento. El producto terminado se evalúa y se mide su desempeño. Entonces aquí hay un repaso de todos los ensayos siempre normados por ASTM, por ejemplo, como referencia de metodología de ensayo, y se analizan materias primas, la harina, combustible, lo que entra al horno, lo que sale del horno, que es lo que llaman cooler, lo que entra a la molienda y lo que sale de molienda. Lo que está en silo ya es el producto que se entrega. Todo esto, controles estrictos, como les decía yo, con una rapidez que nos permite mejorar. Y al final de la cadena ya tenemos el producto terminado y además tenemos un laboratorio de concreto, porque este cemento al fin de cuentas va a ser utilizado para hacer un concreto o un mortero, pero ese es el uso que le da el usuario final. Entonces sometemos nuestros productos para un monitoreo interno en algunas mezclas de concreto como referencia, con agregados, digamos, evaluados, y hacemos unas mediciones periódicas. Este laboratorio también da servicio a clientes, y entonces evaluamos nuestro cemento en condiciones controladas en un laboratorio de concreto certificado para evaluar pues si el cliente está pues, haciendo el uso más óptimo del cemento que está usando, y si no, hacer una serie de recomendaciones y ajustes. Este laboratorio pues es multipropósito, propósito interno y propósito de servicio al cliente. Entonces, de esa manera ya sabemos cómo se comporta el cemento en uso. No solo es el cemento entregado en la bolsa y la cisterna. Pues ahí hicimos el repaso del cemento, cómo se fabrica, cómo se hace, cómo se evalúa, y espero que, digamos, en este recorrido hayan quedado pues algunos conceptos afianzados, no a cabalidad. Por ejemplo, la parte química no profundizamos, pero sí es porque lo que viene depende de una captación de puntos, de una captación de elementos, pusolana, clinker y el proceso productivo, los temas que incluso ambientales que les mencioné, influyen en lo que viene ahora, y es la parte normativa. En la parte normativa, pues, ¿cuál es nuestro principal enfoque? Es las normas ASTM, porque son las que adoptamos como productores de cemento en este país, que son las que tienen más influencia en el continente americano, son de alta influencia a nivel mundial, y digamos son las referentes para estas latitudes. Luego en otros sitios del mundo hay otras normas fuertes también. Por ejemplo, en Europa tienen la norma de cemento EN 97-1, a mi parecer, y de manera muy personal, como asesor técnico de Argos, me parece de las normas más completas
que existen en materia de cemento. Es mucho más intuitiva, mucho más clara en definir composición, mucho más fácil de interpretar para el cliente de qué tiene ese cemento sin ser inherentemente químico, y luego una claridad del desempeño a esperar. Entonces, desde el nombre que recibe en la especificación europea es mucho más claro entender los cementos. Entonces, es un tema interesante y que vale la pena verlo como referente mundial. Luego están las normas que utilizan en China, que por ejemplo son normas ISO. Para cementos mezclados en México, aquí está anotado uno de referencia, pero en México sí tiene su norma de cemento. Una adaptación entre las normas ASTM y la norma europea, pareciera que tiene un poquito de ambas. En Ecuador tienen su norma que es casi una copia de la ASTM. Algunos países de América hacen eso, Guatemala hace eso, Honduras adolece de no tener norma de cemento. Y aquí una invitación a los involucrados en esta carrera, a los colegas también en diferentes ambientes, colegio de ingenieros, Cámara de la Construcción, se les insta que no dejen de lado esta parte normativa porque da claridad sobre los cementos en el mercado. Y así no hay una distorsión y hay claridad en el gremio. Pero como les decía, nosotros adoptamos unas que son referentes en la región y que sirven como excelente referencia para saber qué cemento está comprando. Dentro de las ASTM hay dos familias de normativas, las prescriptivas y las de desempeño. Las más antiguas son las prescriptivas. El clinker, digamos, se normó y se estableció cómo hacerlo con unas recetas que se establecieron primero en las normas de la ASTM C150. Esa fue la primera norma ASTM relacionada con cemento y se le conoce como la norma de cementos puros, porque son clinker y el regulador de fraguado, que es el yeso. El yeso va en muy pequeñas cantidades, en el orden de 3%, 5%, y el resto prácticamente es clinker. Luego le siguió la norma prescriptiva de cementos mezclados, que ya nos indica qué hacer con cementos, adicionándole escorias, puzolanas o una combinación de estas y todavía poniéndole un guión y definiendo si son de resistentes a sulfatos o bajo calor de hidratación, entre otros aspectos que tienen de desempeño. Las prescriptivas tienen el apartado de composición y el apartado de desempeño. Para una formulación, pues hay un resultado de desempeño esperado. Eso es lo que indican las prescriptivas. Es una receta como médica. Mientras que las de desempeño solo se centran en el resultado que deben cumplir desde el punto de vista de resistencias, fraguados, calor de hidratación, y no hace ninguna referencia a su composición química, no lo restringe, no dice que debe llevar, incluso no dicen que debe ser base clínica. Pero en la industria son muy extraños los cementos que entren en esta norma que no tengan clinker como su principal compuesto. Pero ya esto ha permitido diversificar un poco la oferta, pero también hacer cementos más amigables con el ambiente. En los de desempeño tenemos la principal y que es la que destaco aquí como en negrita, la norma STM C1157, con la que fabricamos la mayoría de nuestros cementos, no todos, pero son, digamos, las de preferencia para nosotros. Y tenemos los de uso general, los de resistencias tempranas, resistentes a sulfatos y de moderados y bajo calor de hidratación. Estas solo categorizan por su función y no dicen la receta que debe llevar. Y tenemos otras que solo son de desempeño también, que son las C91 para uso en albañilería. No son de alta resistencia, son ligantes, pero también los categorizan según sus prestaciones, no según su composición. Un vistazo rápido a la C150. Tiene un primer apartado donde da límites máximos mínimos de cantidades de óxidos, de cantidades químicas, y digamos restringe la receta que no debe pasar de cierto límite para entrar en una categoría cemento. El clinker, digamos, está normado mediante estos cuadros. Y luego tiene una segunda parte que ya sí hace referencia a resistencias, finuras, expansiones y otras propiedades ya funcionales.
En esta están los cementos tipo 1, 2, 3, 4 y 5, como les decía. Y los que tienen una A, 1A, 2A, es que son incorporadores de aire, que para ciertos lugares o para ciertas funciones particulares, generalmente donde hay procesos de hielo y deshielo, congelamiento y descongelamiento, digamos, para entenderlo más. Entonces, la incorporación de aire es algo que protege el concreto para que no se agriete. Entonces, hay cementos que tienen una capacidad de incorporarle aire a la mesa. La C595, la prescriptiva de cementos combinados, siempre pone límites químicos a su composición y luego pasa al apartado del desempeño, como les decía. Pero nos vamos a ir a la C1157 como el principal referente para nosotros, y es que esta surgió por necesidades ambientales, la nueva tendencia de innovar un poco, reducir las emisiones, pero a la vez también tener cementos que tuvieran mejor desempeño ante ciertas situaciones de durabilidad, que los cementos tradicionales no lo podían hacer. Entonces, esto ya permitió progreso en la industria. Entonces, haciendo una referencia también con las normas europeas, allá es mucho más común que la industria esté migrando a los cementos adicionados también y que están estableciendo sus parámetros de desempeño. En esta tenemos los cementos de uso general, el GU, el de alta resistencia inicial, el HE, moderada resistencia a sulfatos, alta resistencia a sulfatos son los intermedios, MS, moderada, HS, alta resistencia a sulfatos, y los de moderado y bajo calor de hidratación. Estas no ponen por ningún lado en su redacción límites a la química. Haciendo una comparación y de alguna manera, por su uso, hay una equivalencia entre lo que dice una norma y lo que dice la otra. Entonces, no se distancian mucho. Por ejemplo, en la norma C150 está el cemento tipo 1 para usos generales, que no tiene características especiales de desempeño, y en la norma C1157 tenemos el GU. Serían como los homólogos en función. Luego, ocurre un fenómeno en la industria, y es que al utilizar la receta del tipo 1 con las restricciones químicas, no necesariamente va a dar las resistencias tal como las que tiene en la tabla. Incluso pueden ser mucho mayores, menores, es muy raro que ocurra, pero generalmente con buenas materias primas hasta se disparan todas las características, incluyendo las resistencias. Entonces es muy común que ustedes, como profesionales más adelante, vayan a escuchar que el cemento tipo 1 es un cemento de aplicaciones estructurales y de alta resistencia temprana. Eso ocurre no por lo que dice la norma, sino porque los resultados del cemento fabricado con la receta que dice la norma da como un resultado un cemento de altísimas prestaciones estructurales. Y por lo tanto termina pareciéndose más a un cemento tipo 3 o un cemento HE. Pero eso es una consecuencia de utilizar recetas que vienen del exterior. Para las materias primas que hay en el país, para unas buenas calizas que hay en las canteras de acá, tenemos, por ejemplo, cementos tipo 1 de resistencias mucho más altas que duplican a veces las que indica la receta. Entonces, esto es una aclaración para que lo que miramos aquí, que son homólogos, en la práctica de repente ya no se parece un tipo 1 con un GU. O un tipo 2 no se parece con una moderada resistencia a sulfatos, puede ser altísima resistencia a sulfatos y otras cosas similares. Y estas son distorsiones que ocurren, como les digo, porque las normas fueron creadas para condiciones en otros lugares, bajo estudios durante mucho tiempo con materiales, qué sé yo, estándar en California, desde California hasta la costa este de Estados Unidos, lo que hayan encontrado y homologado ahí para fabricar cementos y lo pusieron como su estándar. Mientras que Honduras, Centroamérica, Sudamérica, el que se hace con esta receta puede estar dando otra cosa. Entonces, esta es una buena base para entrar en materia de concreto. Diría yo que buena base para entender
cómo actúa el cemento en las mezclas de concreto. Porque al final lo que necesitamos es que los concretos tengan un buen desempeño. Y ese es el deseo del ingeniero. El ingeniero no se centra quizás en la química del cemento que le están entregando. Los que sí profundizan un poquito más lo entienden más, pero no es necesariamente un requisito tener que cumplir parámetros químicos para su desempeño en obra. O sea, ¿de qué le sirve a un ingeniero decir que tiene un cemento con un control de límites de óxidos de sílice para cumplir algo de su edificio? Solamente si lo interpreta como que aquel límite le permite tener unas prestaciones particulares, como que le da unas resistencias tempranas altas. Ah, bueno, ese es el efecto deseado de ese cemento para el concreto que está fabricando. Entonces, entrando en el concreto, y hago la segunda pregunta, con el ánimo de que, como les decía, que no entremos en fatiga y activar un poquito al auditorio, y bienvenidas las anotaciones de lo que ustedes consideran que es el concreto, porque ya hablamos que es cemento. Ustedes saben lo que es concreto, me imagino. No todo el mundo le pasa. Hay menciones en nuestro alrededor donde dicen un pavimento de cemento, por ejemplo, y es un pavimento de concreto, siendo muy estricto. Pero entonces, ¿qué es concreto? Desde el concreto hecho en la mezcladora pequeña que aparece ahí, de 1 o 2 bolsas, hasta el mixer que está ahí, cualquier proceso industrializado. ¿Qué es concreto para ustedes? En cualquiera de los medios, bienvenidas las anotaciones de sus definiciones. Es más, no leí yo las definiciones de cemento, pero sí veo que ya están entrando preguntas sobre cemento. Entonces, perfecto, va a estar nutrida la parte de preguntas y respuestas, y eso me alegra. Entonces, aquí viene un video corto, más corto que el primero, que es concreto. Desde la experiencia de Argos, Argos no tiene operaciones de concreto en Honduras. Esto como una aclaración, porque sí tenemos concretos y cementos Argos en Colombia, en el Caribe y en Estados Unidos, pero en Honduras solo somos cementos. No tenemos concretos, pero tenemos amplia experiencia como grupo en la fabricación de concreto. Entonces aquí hay una definición bastante industrializada de concreto. Entonces aquí también a fijarse en algunos conceptos claros. Argos es una organización multinacional, productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. Cada uno de nuestros procesos tiene una historia. Historias como la del concreto, una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua, maleable en su forma líquida y de gran resistencia en estado sólido. Estas cualidades de plasticidad y resistencia le dan múltiples usos en el diseño y la construcción. Tenemos más de 1000 fórmulas certificadas de concreto, las cuales se acomodan a las necesidades de nuestros clientes. Pero para lograrlo, esto tiene un proceso que comienza con la selección de las materias primas, los agregados, el cemento, los aditivos y el agua. Los agregados se almacenan correctamente separados por muros sobre una superficie dura y con un buen sistema de drenaje. El cemento, que debe cumplir con las especificaciones del proyecto, proviene de las plantas de producción para ser almacenado en silos. Por su parte, los aditivos varían de acuerdo con las características de la estructura que se esté construyendo y son conservados en tanques herméticos protegidos del rigor del clima. Antes de iniciar el proceso, se determinan las cantidades de cada uno de los ingredientes de la mezcla. Para hacerlo se utilizan equipos y sistemas automatizados de medición y dosificación. Así, una vez pesadas las cantidades necesarias, se procede a realizar una mezcla homogénea entre los agregados, el cemento, el agua y los aditivos. El agua, como materia prima fundamental en la producción del concreto, recibe un manejo y tratamiento responsable en coherencia con nuestra política ambiental y nuestros pilares de ecoeficiencia. Tenemos una ventaja competitiva al tener conectadas nuestras plantas y redes de distribución a un software, ya que por medio de este podemos optimizar nuestra capacidad instalada tanto en producción y logística. Este proceso se puede tener en planta o en el camión mezclador. Y así finalizar con el cargue, donde se realiza un control de calidad del producto para proceder a su entrega, garantizando una entrega en cada obra, donde una nueva historia
comenzará a construirse. Como les decía, este video era más cortito que el anterior, pero así hay unos conceptos claros. Me tomé pues el tiempo mientras estaba este video de sí remitirme a las dos definiciones que me llegaron. Vero Ramos decía: el cemento es un conglomerante. Perfecto. Es el tipo de definiciones que yo espero en espacios rápidos. Muchas veces no me responden en los auditorios en vivo, que cada vez son más escasos, pues tengo tiempo de no dar estas charlas sobre materiales en presenciales. Pero les decía, definiciones básicas son las que necesito para construir. Al final, si se fijan, no es tan complejo. Luego lo complejo es la composición. Y Alex Meraz también, el cemento polvo fino que se obtiene de la calcinación, ahí sí ya entró en materia de temperatura, 1450 grados, de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El mineral de hierro ayuda a fundir y termina siendo parte de la mezcla. Y por eso es que las llantas son buen material, porque tienen alambres con hierro, y ese hierro funciona como material en el cemento. Entonces, la pequeña aclaración de esto, del buen uso de las llantas y la disposición en un horno cementero. Veo que hay más preguntas luego sobre normativa. Estas sí las vamos a abordar al final para una respuesta un poquito más amplia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos del concreto? Tenemos unos materiales dispersos que empiezan por el cemento y materiales suplementarios, porque estas adiciones minerales o ya las entregamos premezcladas como nosotros hacemos en nuestra industria, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que exista el cemento tipo 1 puro, que sea el concretero el que toma la caliza, el material puzolánico, y lo incorpora como una adición molida al concreto. Esta es una práctica más común en procesos más industrializados que el nuestro, porque aquí en nuestro país dependemos todavía mucho de la mezcla en bolsa. Entonces esto es mucho más escaso que ocurre. Digamos, entonces, ¿qué hace el cementero? Como nosotros, es entregarle la solución ya preparada, ya premezclada, el cemento con sus adiciones. Y así optimizamos el ciclo. Entonces tenemos el agua, los agregados, los aditivos, algunas fibras, y todos estos materiales dispersos, una vez hidratado el cemento, obtiene una mezcla con cierta plasticidad, como muestran las imágenes de la izquierda en la parte inferior, con una trabajabilidad dada, mayor o menor, pero luego se tienen que transformar en un compacto de tamaño masivo o compacto pequeño, un elemento de concreto que debe tener unas características deseables: resistencia, que sea trabajable cuando está fresco, que tenga un tiempo de fraguado adecuado, y al final una durabilidad, y todo mediante un proceso económico y controlado. No vamos a hacer el mejor concreto a cualquier costo. Eso no es ingeniería. Entonces necesitamos hacer concretos eficientes. En la elaboración de ese concreto, con los elementos que decíamos antes, hay un paso a paso en el proceso de diseño de una mezcla de concreto. Y en el paso a paso prácticamente está dictado por normas como la ACI 211 es la metodología de diseño de concretos convencionales. Hay otros para concretos de alta resistencia y concretos especiales, pero el procedimiento básicamente sigue un patrón que parte principalmente de la relación agua-cemento. Este es el concepto fundamental para garantizar la resistencia de un concreto. La relación agua-cemento es, como quien dice, la base del desempeño que va a tener a futuro. Obviamente estará influido luego por el tamaño de los agregados, si lleva o no lleva aire, la trabajabilidad que le voy a aportar para el proceso que necesito, o lo necesito más rígido, lo necesito más fluido, y finalmente un ajuste mediante el aditivo. Y no se entiende ahora el concreto moderno sin el uso del aditivo. El concreto profesionalmente elaborado en procesos industriales sin aditivo no existe. Ese solo es el artesanal, en campo y todo, pero una planta concretera sin aditivo no sobrevive. Y vamos a ver por qué. Pero luego le voy a recalcar que el factor a considerar más importante en el desempeño del concreto será la relación agua-cemento. Y esta se la pueden grabar en concreto, si quieren, en una estructura, relación agua-cemento asociado con resistencia. ¿Y qué es la relación agua-cemento? En términos sencillos es la división entre la cantidad de agua
en peso dividido entre la cantidad de cemento, también en la misma unidad de medida de peso. Por ejemplo, para 1 kilo de cemento, una relación agua-cemento de 0.5 sería medio kilo de agua o medio litro de agua. Eso nos daría esa relación agua-cemento de 0.5. Para una bolsa de cemento típica de nuestro mercado, que es 42.5 kilogramos, entonces estaríamos hablando que la relación agua-cemento 0.5 lo lograríamos agregándole 21.25 litros de agua, que equivale a 21.25 kilos de agua. Así, más o menos, siendo, sin tomar en cuenta relación entre pesos y densidades según la altura del sitio de trabajo. Pero someramente es eso, pues. Si le agregamos más agua, tenemos una relación agua-cemento más alta para la misma cantidad de cemento, y una relación agua-cemento más alta significa una resistencia más baja. Por el contrario, relaciones agua-cemento más bajas se asocian a resistencias más altas. Esta imagen que aparece aquí, esta gráfica, es solo un ejemplo, pero para ilustrar el concepto, porque no todos los cementos tienen la misma relación agua-cemento, no tienen esta curva que define su comportamiento. Para cada cemento existe una curva de relación agua-cemento y resistencia. La literatura básicamente se remite a la curva de relación agua-cemento del tipo 1, el estándar de la industria, digamos, y en el que está basado mucho de los estudios en Estados Unidos y las normas. Por lo tanto, si tomamos este de referencia, posiblemente no nos serviría como buena base para un buen diseño. Viendo que después vamos a caer que tenemos una gama de cementos y cada uno con una relación agua-cemento, con unas curvas de relación agua-cemento-resistencia muy diferentes. Los aditivos, como les decía, y vamos a entrar a hacer un ejercicio rapidito, son modificadores del concreto, y los concretos modernos no se consideran sinónimos. El ACI es digamos, la máxima autoridad también para estas reacciones. Si tenemos la ASTM para como estándar de ensayos y materiales, pues el ACI es el estándar en concreto, también de Estados Unidos. Definen el aditivo cualquier cosa que no sea ni agua, ni agregados, ni cemento. Y eso ya lo considero un aditivo. Las adiciones no entran en esto, pero sí, prácticamente uno podría pensar que las fibras son aditivos, pero eso es, digamos, tirar un poco la definición. Pero las principales funciones, según la norma ASTM para fabricación de aditivos, están reductores de agua, retardantes de fraguados, acelerantes y unos que son de más gama o combinan los efectos o que tienen un mayor rango de acción, que son como mayores reductores de agua, mayores retardantes, digamos que de mayor grado. Podemos estar buscando modificar diferentes aspectos y este es el pequeño ejercicio que les traigo como caso. Si tomamos una mezcla control con unos supuestos que tenemos 400 kilos de cemento por metro cúbico, para una relación agua-cemento de 0.5 necesitaríamos 200 litros de agua. Digamos que eso nos da una trabajabilidad, un asentamiento o revenimiento de 4 pulgadas. Aquí tenemos una mezcla de unidades tal como ocurre en el mercado. Estoy hablando en los términos que ocurren en el mercado. No son denominaciones ACI, sino que son charlas dadas con la terminología que se encontrarán ustedes como profesionales y con las que convivimos todos en la industria. El desorden de país en normativa, pues no digamos que va a haber desorden en unidades de medida. Si se uniformara esto, pues aquí estaríamos en una charla con unidades del sistema internacional. Pero digamos el caso, y volviendo, centrándome de ese pequeño paréntesis. 400 kilos, 200 litros de agua, relación agua-cemento 0.5, esa trabajabilidad, ese asentamiento y resultado 4000 PSI, supuesto, porque no necesariamente eso está asociado a un cemento real, pero puede andar por ahí. Si mediante el aditivo estamos buscando reducir agua, ¿y con qué intenciones estaríamos buscando reducir agua?
Si alguien pone un comentario así al vuelo en redes sociales, pues a ver si le atina rapidito y estará mi compañera Bianca viendo si alguien está chispa con la definición que les acabo de dar de relación agua-cemento. Si yo reduzco el agua, pero mantengo la cantidad de cemento, automáticamente bajo la relación agua-cemento. ¿Y eso a qué le apunta? A una resistencia más alta. Relación agua-cemento más baja, resistencia más alta. Y digamos que con el aditivo llego a una relación agua-cemento de 0.45 porque ahora solo le pongo 180 litros, pero con ese aditivo yo consigo la misma trabajabilidad, la medida de asentamiento es de 4 pulgadas y me resulta en una resistencia a los 28 días de 4.500 PSI. Gané con un aditivo más resistencia sin sacrificar mi trabajabilidad. Si estamos buscando economía, cosa que les sirve muchísimo a la industria concretera, si yo, mediante el reductor de agua, tal vez no el mismo reductor de agua, pero un reductor de agua que tiene la función tal vez de mayor rango, reduzco la cantidad de agua, pero no quiero más resistencia, lo que quiero es mayor ahorro en mis costos productivos. Entonces bajo el agua y en la misma proporción para conservar la relación agua-cemento de 0.5, ¿sí? Para lograr la misma resistencia de 4.000 PSI, que es la que se asocia a 0.5, obtengo la misma trabajabilidad. Por lo tanto, me ahorré 40 kilos de cemento por metro cúbico. Y el cemento en la mezcla de concreto, nosotros como cementeros tenemos que admitir que es el elemento más caro en esa mezcla. ¿Cuál es nuestra recomendación cementera? Utilicen el aditivo. No nos asusta admitir que mediante el aditivo se optimiza el rendimiento del cemento, porque le está logrando trabajabilidades mediante unos procesos físicos o químicos según el tipo de aditivo y logra ahorro, rendimiento y una industria más robusta. El segundo caso, digamos ahí resuelto. Bajé el agua, bajé el cemento, mantuve agua-cemento, la relación agua-cemento, misma resistencia. Ahora, si yo lo que estoy buscando es más trabajabilidad, fluidificar ese concreto, porque va a ser un concreto bombeado quizás, y mantengo la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de agua, pero le pongo un plastificante, fluidificante, la relación agua-cemento se mantiene, pero ahora mi asentamiento ya no es 4, es 8 pulgadas. Es un concreto más blando, digamos, más fácil de manejar, y obtengo la misma resistencia, pero lo que buscaba el constructor era poder bombear aquel concreto a través de una tubería y llevarla hasta un 10º piso, por ejemplo, desde una planta baja, y esto es para procesos de construcción. Ahí tenemos, digamos, 4 casos de uso de aditivos donde nos permiten beneficios en obra. Luego podríamos ampliar casos y casos o aditivos más modernos, mayores efectos con un mismo aditivo, lograr todos ellos, digamos, o alguna combinación de beneficios. Pero al final, con la modificación, ya sea en fresco, en endurecido, en resistencia, trabajabilidad, de los materiales dispersos, diferentes combinaciones posibles para llegar ¿a qué? A tener unas mezclas, ya sea con unos agregados así, cantos rodados que llamamos los aluviales, los de río, que son los redonditos, o agregados triturados, pero que todo se comporte como un elemento monolítico, como una misma pieza que se traduzca en un comportamiento de una estructura sólida. Como vemos, todo esto lleva de unas mezclas a un sólido, de unas mezclas a unas resistencias. Entonces necesitamos controles de calidad muy estrictos y muy conscientes, aunque tengamos mezclas hechas en mezcladora de una bolsa o de 2 bolsas, mezcladoras de casa, de albañil, digamos de pequeña escala. Asegurar la regularidad de esa resistencia es una práctica totalmente adecuada, aconsejada por nosotros y aconsejada por la industria, porque le puede decir cualquiera que le está poniendo la misma proporción ayer y hoy, pero la fatiga le puede hacer, volviendo a hablar de fatiga, que no le esté cargando la misma cantidad de agregado, porque
son más paladas, más carretillas. El agua, le pone más agua para facilitar su manejo, porque al final del día está muchísimo más cansado el trabajador, y agua y agua y agua para que sea más blandito aquella mezcla. La regularidad de eso está comprometida. Relación agua-cemento más alta, resistencia más baja. Ojo con este concepto. Entonces, para un monitoreo de calidad, nos vamos a seleccionar un indicador de calidad que generalmente es resistencia a compresión a los 28 días. Ese es el que asociamos. Concreto, resistencia a compresión, que es su principal propiedad. Luego los concretos modernos empiezan a ganar también aspectos de más ductilidad, más resistencia a la flexión, si les incorporamos fibras, y ya el concepto de concreto como lo conocíamos empieza a migrar un poquito. Pero su fuerte no deja de ser resistencia a la compresión. Entonces medimos el valor medio que queremos buscar, la resistencia media según nuestro estándar, y luego qué tanto varía esa resistencia de la media deseable. ¿De dónde surge la media deseable? De un enfoque estadístico. Entonces necesitamos aquí aplicar la estadística que llevamos en la carrera, o la que vamos a llegar, pero la estadística es totalmente funcional, enteramente útil y de gran valor en la industria concretera. Pero nos vamos a ir con tres conceptos no tan avanzados de un control estadístico bueno de la calidad en el concreto. La resistencia media es el promedio de cada una de las lecturas. Todas las lecturas que llevamos en un tiempo, el diario o cada cierta jornada o cada batch, cada lote entregado de concreto, una medida de resistencia, un registro, y el promedio de todos los registros, esa es la media. La desviación estándar es una medida de qué tanto se aleja las mediciones, en general, de la media. Y ahí está planteada la fórmula. Es una diferencia entre cada medida, la media elevada al cuadrado, la raíz cuadrada de la sumatoria, dividido entre la raíz cuadrada de la cantidad de anotaciones mensuales. Esto es estadística, digamos, pura y llana. La desviación estándar nos mide la regularidad del proceso. Y otra manera de medir la regularidad es con el coeficiente de variación, que no es más que la misma desviación estándar dividida entre la media. Y eso se multiplica por 100 y es como decir lo mismo que estaba midiendo de manera porcentual. La desviación estándar tiene la misma unidad de medida que la resistencia media. Y el coeficiente de variación es una medida porcentual de lo anterior. Y es muy sencillo llevarlo por ahí la definición. Esto es importante porque hay diferentes instancias donde la calidad se nos puede ver comprometida. Porque la variabilidad es una cuestión inherente en el proceso. No tenemos concretos invariables, pero sí buscamos la menor variabilidad posible. Porque entre más aleatorias sean los resultados, más factores de seguridad necesito ponerle en la mezcla. Por ejemplo, si mi desviación estándar se acerca a 1000 PSI, por lo tanto, mi banda entre el valor más alto y el valor más bajo es muy amplia, entonces mi media para asegurar la resistencia que el diseñador necesita tiene que estar mucho más arriba si yo tengo una desviación estándar de 500 PSI, por ejemplo. Entonces es importantísimo la regularidad, porque si yo tengo altísima variación, tengo que usar resistencias promedio más altas, o estar entregando concreto más costoso, por decirlo de alguna manera, o haciendo concreto más costoso, porque como mi proceso es muy irregular, no quiero obtener después un reclamo o una falla en el concreto que yo fabrique y no digamos en la estructura que estoy entregando. Entonces, esto golpea directamente la economía de cualquiera que haga concreto. La variación puede estar en diferentes momentos. Desde que se ensaya, y esto hay que tener mucho cuidado con el ensayista, porque puede estar haciendo irregular el ensayo, y por lo tanto me reporta irregularidad de la mezcla, y posiblemente es el ensayo mal hecho, digamos, no es regular en sí. Puede haber variabilidad en la misma carga, o sea, en la misma mezcla, en el mismo lote producido. Viene un mixer
un camión mezclador y me entrega 6, 7 metros cúbicos de concreto, pero la primera parte que sale está más rígida y la última parte que sale está más suave. Por lo tanto, hay variabilidad en esa mezcla porque no se mezcló de manera adecuada. Luego viene la variabilidad entre carga y carga. Volviendo al ejemplo del mixer, entre el mixer 1, el mixer 2, el mixer 3, el mixer 4 y sucesivamente. Entre ellos puede haber alta variación. Y luego la variabilidad global, que es cómo han variado las mezclas a lo largo de todo el ciclo. O sea, todos mis registros llevado a un análisis estadístico completo y esa va a ser mi variabilidad de proceso. ¿A qué se puede atribuir la variabilidad? Solamente resistencia. Y nosotros nos encontramos, y en el área de asistencia técnica de nuestra empresa, tenemos muy común el reclamo de calidad por ver que las resistencias suben y bajan y dicen que es el cemento. Y luego miremos aquí una pequeña lista, pequeña entre comillas, de todo lo que puede causar variaciones en la resistencia del concreto, que van desde el concreto en sí, y miren que son varias en el ensayo. Si está muestreo inadecuado, técnica de elaboración de los cilindros, de las vigas, moldes de baja calidad, si están mal curados, si se varió la temperatura, si se dejó expuesto, si se demora para meterlo en la pila de curado, si el traslado al laboratorio es deficiente, si son maltratados, si los testigos no son cuidados o son ensayados en equipos descalibrados, todo eso es variación en método de medición. Ahora vamos al concreto, a la mezcla. El agua no fue controlada, la humedad de los agregados sube y baja, se le está agregando agua de manera indiscriminada, lo que llaman ahí retemperado, variaciones en los agregados, unos más grandes, unos más pequeños, dosificados de manera diferente, y todos estos son factores de proceso, variación en el resultado. ¿Qué otros indicadores de calidad podemos ver? Entonces, una mezcla de concreto, temperatura, una medición, sube, baja, trabajabilidad, la manejabilidad debe ser regular para un mismo tipo de mezcla, independientemente del momento o de la hora del día, si no, las mezclas están variando. Si hay segregación, si hay liberación de agua excesiva, el concreto libera agua, pero si libera más o libera menos, algo está pasando. Si la densidad cambia, si el tiempo en el que se endurece es más largo o más corto, algo está pasando. Si se está apareciendo con más aire y si la resistencia al final también sube y baja, son indicadores de calidad. Todo esto lo que busca es durabilidad. Al final lo que necesitamos es que el concreto dure, porque hay efectos del ambiente, efectos nocivos que provocan deterioro. Y hay unos que están desde la mezcla misma, reacciones entre el cemento, que es alcalino, y agregados y producen reacciones químicas que producen una especie de cáncer interno y se deterioran desde adentro, porque las mezclas no consideran que el agregado y el cemento reaccionan de una manera no deseada. Y tenemos, por ejemplo, la reacción alcali-sílice, que los cementos alcalinos, porque lo son, y principalmente los cementos puros, reaccionan con agregados ricos en sílice. En el país tenemos muchísimos de estos agregados que son altos en sílice, pero no toda la sílice es reactiva. Y esto se activa con presencia de agua. Entonces los álcalis del cemento con la sílice reactiva de los agregados empieza a formar un gel que se expande entre más agua le entra, un gel silicio que fractura el concreto. Y esto se puede mitigar de diferentes maneras. Y aquí vuelven a aparecer las pozolanas. Y vamos a ver rapidito porque creo que estoy viendo que con el arranque un poquito dilatado, pues no me quiero robar tampoco mucho más del tiempo. Pero tenemos entonces que una manera de mitigar efectos nocivos en el concreto es cambiando los tipos de cemento. Hay cementos que reaccionan más, cementos que reaccionan menos, según la aplicación, selección adecuada del cemento. Luego, cantidades de cemento influyen en qué tan expansivo puede hacer la mezcla. Entre más pasta tiene, más pasta de cemento, y la pasta es el agua con el cemento. Esa mezcla que forma una pastita gris es pasta de cemento. Esa, entre más tiene, más expansiones puede tener. Diferentes relaciones agua-cemento, diferentes comportamientos también en durabilidad. Y la incorporación de ceniza volante o cualquier pozolana que reduce las expansiones y es uno de los métodos más conocidos, más aplicados y de los más eficientes en nuestro país. ¿Por
porque no necesariamente podemos cambiar cemento, no necesariamente podemos cambiar agregado, el diseño no le puedo alterar así nomás la relación de cemento, pero sí puedo usar otros cementos adicionados que me anulan las deterioros. Y si se fijan, las puzolanas que tanto hablamos antes, ayudan algunas a resistencias tempranas, otras no. Tenemos las resistencias a largo plazo, todas ayudan a la resistencia a largo plazo. Todas ellas reducen la permeabilidad, por lo tanto concretos más durables, más impermeables. Reducen la permeabilidad de iones de cloruro. Creo que hay una pregunta relacionada con los refuerzos, pero los concretos que utilizan cementos puzolánicos son más impermeables, por lo tanto el ion cloruro que daña y corroe las barras de refuerzo entran menos, o entran apenas. Reducen la reacción alcali-sílice, todas las puzolanas reducen la reacción alcali-sílice, que les mencioné antes, que aquí ocurre de manera interna con una especie de cáncer. La resistencia a sulfatos la aumentan también, son puros beneficios. Y la resistencia a los ciclos hielo y deshielo puede ser equivalente, puede ser que varíe. Si se vuelven más impermeables, podría protegerla. Y estas prácticamente son las mismas, solo que aquí recalco una más. En el proceso productivo, utilizar puzolanas, si no lo habían deducido antes, ahorita se los dejo más claro, y es que son cementos más verdes, más amigables con el medio ambiente. Porque el proceso más caro, más costoso con el ambiente, o sea, de mayor impacto con el ambiente, es la utilización, por lo que les decía el uso de combustible. Por cada tonelada que yo produzco, si ese cemento lo hago con adición de puzolana, pónganle que le pongo un cemento que tiene un 30% de puzolana y 70% clínica, de manera aproximada. Ese cemento casi tiene 30% menos de impacto en el medio ambiente por liberación de dióxido de carbono. No es tan directa la relación, pero sí es un aproximado muy bueno. Entonces los cementos más verdes son los que tienen las adiciones. Y luego las que ya vimos en concreto fresco y en concreto endurecido, que ayudan a la durabilidad. La manera más adecuada de estudiar esto es a lo largo de los años. Hay fenómenos que ocurren como el alcali-sílice que tardan 10 años, 15, 20 años en manifestarse. Y en universidades y sitios de estudio pues tienen unas estructuras como esta que se monitorean al año, a los 2 años, a los 5 años, para ver si alguna medida de mitigación es tan efectiva como la teoría lo indica. Y tenemos también, por ejemplo, en una de nuestras plantas en Colombia, en Puente Aranda, que es una de las grandes, tenemos también un patio como este, donde aparecen unas estructuras donde se sacan corazones y cilindros que se han puesto ahí, vigas que se dejan para estudio futuro y para estar evaluando expansiones, deterioros a largo plazo, para ver si las mezclas realmente son durables como las hemos visto. Y al final también tenemos que evitar que las reacciones se combinen entre sí. Por ejemplo, si tenemos reacción alcali-sílice que deteriora desde adentro, tenemos infiltraciones, esas infiltraciones tienen cloruros. Los cloruros que traen las aguas marinas, por ejemplo, o los suelos, llegan a alcanzar las barras de refuerzo, el refuerzo se corroe, la corrosión del acero causa expansiones internas y aquello es una sopa que no tiene control. Entonces, todos los ataques de patologías diversas se pueden combinar hasta llegar a deteriorar, como las primeras fotos que les mostré de durabilidad. Y aquí llegamos al cierre de nuestra charla, porque entendiendo cómo se hace el cemento, cementos puzolánicos y su alto valor, el proceso de fabricación y cómo se incorpora cementos verdes, la elaboración de concretos con mayores beneficios para la durabilidad, llegamos al punto donde nuestro portafolio lo que tiene son soluciones para las diferentes situaciones. Y digamos, aunque suene a promoción comercial, que realmente sí debe serlo porque pertenecemos a un proveedor de un material con fines comerciales definitivamente, pero nos vamos a centrar en los aspectos técnicos de los que hablé antes. Cómo estos productos están formulados para resolver los planteamientos que les he hecho por esta hora pasada. Y tenemos nuestro cemento insignia, digamos, nuestra marca principal, el cemento de uso general.
Nuestra fábrica pues se creó para construir la represa del Cajón. Para la represa del Cajón se necesitaban cementos puzolánicos sí o sí para hacerla impermeable, durable en el tiempo y evitar filtraciones. Y luego el cemento que salió al mercado es uno muy parecido, no es exactamente el mismo, pero es una formulación muy parecida a la que se utilizó para la presa del Cajón. Por lo tanto, tenemos un cemento puzolánico que nos da una buena trabajabilidad, todos los beneficios que yo les dije de las puzolanas. Buena trabajabilidad, impermeabilidad, menor calor de hidratación, que entre más se calienta un concreto, más potencial de agrietamiento puede tener. Y todo esto para tener unos concretos más durables. Pero a la vez son muy versátiles y muy manejables tanto para construcciones pequeñas como para construcciones masivas. Si el cajón se lo confiamos a un cemento como este, pues no le vamos a confiar una pila nuestra, pues es de lo más pequeño a lo más grande, las columnas, castillos, puentes, carreteras, para lo que pensemos. Y además está formulado para que esta puzolana tenga suficiente puzolana para anular la reacción álcali-sílice que yo les dije antes. Por lo tanto, deja de ser una preocupación que va a reaccionar de manera nociva con los agregados que son reactivos por álcali-sílice. Es un cemento como muy como digamos, muy completo para todo tipo de necesidades. Luego pasamos a uno que les hago la aclaración que este no tiene por ahora una denominación de ninguna de las normas que hablamos. Está formulado mediante una norma que no viene al caso al país y por lo tanto no se rotula como tal porque no tiene sentido en nuestras latitudes, pero responde a una formulación que tiene más puzolana todavía que la anterior. Es un cemento, como su nombre lo indica, más ecológico. Al ser más puzolánico, más ecológico, más amigable con nuestro ambiente, es el cemento más ecológico que existe en el país. Además de que nuestra planta lo fabrica con parte de la energía que utiliza es energía solar. Y luego, además de ser muy ecológico, tiene más adiciones y por lo tanto reduce todavía más los efectos nocivos. Es para hacer los concretos más durables que se puedan hacer. Una aclaración, entre más puzolana lleva el cemento o el concreto, más lento se vuelve su desarrollo de resistencia. Por lo tanto, son cementos más lentos que requieren más curado y estarle agregando agua por más tiempo y la puzolana demandará más agua. Es cuando no tengo prisa de construcción, pero por ejemplo, para repellos y pulidos este cemento es ideal porque no son aplicaciones estructurales que necesiten resistencias tempranas. Luego sí tenemos el otro extremo, que es el de uso estructural. Este cemento sí necesita resistencias tempranas, por lo tanto no le puedo poner mucha puzolana. Y si han puesto atención, digamos, a la charla de hoy, y les decía, más puzolana, más lento el cemento. Si yo necesito resistencias tempranas, tengo que quitarle puzolana. Pero ¿qué pasa si se la quito toda? Pierdo todos sus beneficios. Impermeabilidad, calor de hidratación más bajo, reducir agrietamientos, que no me afecte la reacción alcali-sílice, que no tenga expansiones. Todo esto necesito que mi puzolana me ayude a tener cementos que para el mercado y agregados reactivos, por ejemplo, me dé un mejor desempeño. Entonces lo que hicimos fue formularlo con menos puzolana, pero con la puzolana suficiente para tener beneficios de impermeabilidad, no como el de uso general, pero sí beneficios de impermeabilidad y la suficiente para que me anule también la reacción alcali-sílice. El de prefabricados pertenece también a la familia de alta resistencia temprana. Perdón que aquí no me voy a regresar al GU, al de uso general, porque es de la norma C1157, que por eso les resalté mucho esta, porque es la que más usamos, y por GU, cemento de uso general. Luego nos vamos al HE, que es alta resistencia temprana, High Early. Cemento siempre de la 1157, de alta resistencia temprana. El cemento para uso en prefabricados también de alta resistencia temprana, porque es lo que necesita el bloqueo. Entrega de bloques temprano, que al desmoldar no se desmorone. Son mezclas que además llevan poca agua por su proceso de fabricación y por lo tanto tienen que hidratarse rápido. Y así tienen más rendimiento y los bloqueros necesitan cementos de estas características.
El cemento tipo 1 de norma no es nuestro preferido por concepto, pero es muchas veces el que está especificado, el que está indicado en las especificaciones del proyecto y por lo tanto el que demanda también en algún momento la industria y el cemento Portland por definición es este, pero sin puzolana. Entonces no tenemos los beneficios de durabilidad que tiene el otro. Por lo tanto, esa es la razón de por qué no es nuestro preferido conceptualmente. Pero es un cemento totalmente competente. Como les decía, sirve para aplicaciones estructurales porque seguimos la receta y la receta nos da un cemento de altas resistencias y no tiene puzolana que lo haga más lento, por lo tanto es un excelente cemento en desempeño de resistencia, sin nada que le ayude a las durabilidades que les mencionaba. Y luego tenemos un cemento importado, porque no se produce cemento blanco en el país. Entonces este lo importamos de Europa, entonces está fabricado bajo la norma europea, que es la que les digo que a mí me gusta, que es muy intuitiva. Y este que nosotros distribuimos, pues es un cemento blanco, que si lo queremos entender como cemento, en su comportamiento es un cemento como el gris. Simplemente que su formulación hay que controlarle ciertas cosas químicas para que no se vuelva clinker gris. Necesitamos que sea un clinker bastante clarito y obtenemos un cemento blanco. Eso solo se puede hacer en plantas especializadas que nos entregan cementos blancos. Entonces, este es importado y por eso tiene una norma que no corresponde a la ASTM, porque no se fabrica ni aquí ni en latitud América, sino que es europeo. Y aquí comparo los cuatro instancias. No está el prefabricado, porque el prefabricado lo podríamos comparar con el estructural, y no está el blanco, porque ese, digamos, blanco me distorsiona un poco la película al ser de otra norma. Pero sí tengo el extremo del eco multipropósito, el que no se apega a ninguna de estas normas, pero es el más puzolánico. Y les decía, entre más puzolana tiene, más lento el desarrollo de su resistencia. Es la línea verde oscuro que está para abajo. Esto es una comparación entre diseños homólogos en resistencia a los 28 días. No son diseños iguales, no son diseños para una misma cantidad de cemento. Esa es la aclaración. Son diseños que para cada cemento yo hago de manera que a los 28 días me den una misma resistencia. Por eso no tienen valor, simplemente son concretos comparables. Entonces, si yo utilizo un concreto con el cemento de eco multipropósito, por ejemplo, puede ser que necesite más bolsas de cemento por metro cúbico de lo que necesito para el de uso general. Pero al final me entregarán la misma resistencia a los 28 días. Esto solo para entender bien esta gráfica. Entonces, para diseños equivalentes a los 28 días, con diferentes cantidades de cemento, el desarrollo de resistencia del más puzolánico es más lento. Y el del menos puzolánico es más acelerado, tiene más resistencias en la primera semana. Por eso tiene la curva más elevada y más rápida del tipo 1. Le sigue el estructural, que tiene menos puzolana, y el de uso general está en un punto medio, porque tiene una cantidad moderada de puzolana comparado con el multipropósito. Y ese es cómo se desarrollan las resistencias, para también luego, cuando vayamos a utilizar los cementos, de lo que hay en el mercado, entender cómo se comportan y por qué unos dan más resistencias que otros a los 7 días, a los 14 días. Entonces muchas veces nos asustamos que cambiamos de cemento y la resistencia a los 7 días la tendencia fue más baja. Ah, pero es que le cambiaron el cemento al contratista. Entonces eso es importante tomarlo. Y cerramos pues con lo mismo que decíamos antes, con todo lo que hemos explicado, pero distinguiendo cuáles nos dan más o menos ventajas en cada una de las características de un concreto. Por ejemplo, ¿cuál es el que fragúa más rápido? El que menos puzolana tiene. Entonces, fraguado o secado rápido, y nos vamos al tipo 1 que no tiene puzolana, y el estructural que tiene poca, digamos. Y el que fragúa más lento es el multipropósito. Si nos vamos a resistencias tempranas, tendríamos que pensar en los que menos puzolana tienen también. El que más rendimiento nos da también por metro cúbico, pero también, por otro lado, ¿cuáles son los que dan mejor aporte a las estructuras durables? Los que más puzolanas tienen.
Y el que menos, el que no lleva pusoláneo. Por eso solo tiene una estrella, porque no tiene elementos de durabilidad. Tendríamos que resolver la impermeabilidad mediante los otros mecanismos de agregarle más cemento, una relación agua-cemento más baja, hacerlo más impermeable, más denso y al final más caro. Por eso les decía que las normas de desempeño nos permiten hacer concretos más eficientes. Con esto cierro yo mi charla y espero que les haya ilustrado desde la fabricación hasta una adecuada selección y uso de cemento. Todas las respuestas no van a estar en esta hora, pero quedo a la orden para atenderles las consultas. Las que tengan ahorita, ya tengo unas cuantas para empezar a resolver, y de aquí a futuro, pues, bienvenidas las preguntas, ya sea por la vía de sus maestros o los mismos medios por los que se conectaron, redes sociales o cualquier canal indirecto. Y si no, les comparto mi correo institucional, se los voy a dictar porque no se los puse aquí en pantalla. Es miguel.morazan@argos.co. Para cualquier asistencia técnica que necesiten sobre nuestros cementos, estamos a la orden. Y listo, si Bianca me ayuda, tal vez dictándome las preguntas que no haya recibido yo en el chat, mientras yo reviso las que sí tengo. Voy a resolver una que hablaba sobre, que ya la respondí prácticamente, cuáles de todas las normas es la que es más completa, y es la europea. Hasta ahora es la que considero que es más completa, es más clara. Esta pregunta es de Ivette. Luego dice, cuando elaboran el cemento ya vienen con algún químico que tenga buena relación con el acero, o no aplican nada a la hora de elaborarlo. Pues la relación con el acero, solamente si el cemento tiene alto contenido de cloruros por algún proceso de fabricación, tendría alguna interacción no deseada con el refuerzo. Hay ciertos procesos de fabricación que utilizan sales para resistencias más tempranas. Entonces, si en el proceso de fabricación se utilizara alto contenido de sales minerales, pues, podrían tener cloruros altos, porque es cloruro de sodio, una sal de mesa, pero industrial, y esta podría interactuar con el acero, pero normalmente no es típico usar sales en el proceso, sino para concretos acelerados se incrementan los cloruros, y ahí sí hay que tener cuidado. Algo que no pasa con los cementos convencionales y comerciales que les estoy mencionando, pero sí sé que en la industria utilizan sales para elevar resistencias tempranas. Entonces no hay nada que preocupar, digamos, de los estándares. Luego dice, ¿recomiendan algún aditivo plastificante en mezcla de concreto para vivienda de minimalista con estructuras esbeltas? Si utiliza aditivo, ¿a qué pruebas de calidad debería someterse? Realmente las pruebas son las típicas, las de trabajabilidad, pero si es esbelto, lo principal es empezar a utilizar diseños con agregados del menor tamaño posible para los espacios esbeltos. Entonces, para que pueda entrar en los encofrados o en los elementos delgados, y así no haya trabazón con los refuerzos o cables, porque si son postensados, pues esas estructuras esbeltas lo que necesitan es el agregado más pequeño posible. Y los aditivos generalmente son los que permitan más plasticidad para que fluya y se acomode bien con un buen acabado, pero que no retarden tanto. Entonces tiene que ser un plastificante de alto rango, pero de bajo retardo. Y eso, digamos, que entre los proveedores de aditivos podría ser la consulta más específica de cuál es el más adecuado para que haga eso, que se acomode mejor, pero que no retarde mucho el fraguado para que fragúe rápido con los cementos que ahorita mencionamos que son de fraguado más acelerado, como el estructural. Y gracias a la pregunta de Vero Ramos, y la anterior sobre los químicos que interfieran con el acero fue de Lester. Y luego tengo una de Nancy, que dice, para asegurar que el concreto tenga buena trabajabilidad, se pueden realizar pruebas de revelimiento en el cono de Abrams. Definitivamente esa es la prueba típica para la trabajabilidad. Para cuando son concretos bombeables, existen otras que son unas vigas especiales para ver si fluye. Los concretos que son más
dúctiles y que tienen altísima plasticidad, pero esas son aplicaciones especiales con concretos que llevan fibras, por ejemplo. Pero el cono de Abrams es el que, la medida de trabajabilidad es el cono de Abrams. Esa es. Más trabajabilidad, menos trabajabilidad se mide con eso. Y lo que se procura es que un mismo concreto, con esta medida del cono de Abrams, se mantenga muy uniforme. Pero una uniformidad aceptable, pues es un más menos 1 pulgada, entre 4 y 6 pulgadas. No es que tenía 4 pulgadas y el siguiente mixer me salió en 5 y por lo tanto está defectuoso. Tienen unos rangos de aceptabilidad por precisión de proceso. Luego dice, Bianca, si me ayudas ahí con alguna pregunta que me haya perdido. Tengo más en el chat, pero veo que hay otros comentarios y para no andarlos buscando, tal vez me ayudas con la comunicación. Sí, con gusto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los nombres de aditivos que utilizamos en Argos? En Argos utilizamos aditivos para fabricar cemento, porque sí hay casas de aditivos que nos ayudan como a hacer más fácil la molienda, más fácil el proceso productivo o impulsar más las resistencias del cemento, pero son otro tipo de aditivos. Luego, para los concretos, como no los fabricamos en el país, entonces no tenemos una casa de aditivos que sea nuestro proveedor de Honduras. En Colombia existen unos, en Estados Unidos existen otros y son negociaciones muy locales por condiciones comerciales, condiciones técnicas y es una evaluación de proveedores de aditivos. Entonces, digamos, de país tenemos aditivos de proceso cementero que son diferentes, pero las casas que los proveen a veces son las mismas. Voy a mencionar una porque se me viene a la mente y se le viene la promoción de gratis y es Sika. Y yo sé que Sika hace aditivos para fábrica de cemento, pero también aditivos para concretos. Entiendo que hay otras como, no sé si, a ver, hay una que es Mapei, que en el país no tiene mucha presencia en concretos, pero sí en cementos tienen una presencia en la fabricación de cementos. Y así vendrán otras, pero para concretos, al no tenemos nuestra casa de aditivos, digamos, de lista. Ok, esa pregunta era de Iveta Alejandra y con esta respuesta igual, pues dice respuesta a la pregunta de Samir Zavala, que preguntaba si hay algún aditivo específico que trabajara o que usara Argos, ¿verdad? Luego tenemos Pero una sí, pregunta. Bianca, sí voy a hacer una aclaración sobre la tecnología de aditivos, un parentecito chiquitito. La tecnología de aditivos es otra materia y vale la pena que con proveedores de aditivos se ilustren cuando les den sus charlas. Y es que algunos tienen unos efectos que interactúan más con el clinker, o sea, son más químicos, y otros tienen unos efectos más físicos. Y por lo tanto, entre más adición tienen, los más eficientes son los que hacen un efecto físico más que químico. Mientras que otros alteran el funcionamiento del clinker y son más eficientes con los cementos que más clinker tienen. Eso también para distinguir entre aditivos y aditivos. Para medir la eficiencia tienen que saber qué tipo de aditivos son y qué eficiencia van a aportar, porque son más compatibles pues con cada tipo de cemento, no con nuestra marca, sino con cada tipo de cemento usado. Ok. La siguiente es una pregunta de Alex Meraz. Pregunta que si tenemos canteras propias en la fábrica de Argos o de dónde se extrae la materia prima. Tenemos una combinación de canteras propias y canteras tercerizadas o de otros dueños. Entonces, por ejemplo, la cantera principal sí es propia, la de Caliza, que es donde se emplazó la planta Piedras Azules, fue donde estaba el yacimiento de caliza más adecuado. Piedras Azules se llama así porque hay un material calcáreo, grisáceo, azulado. Entonces, esa planta Piedras Azules se instaló ahí y digamos que esa cantera sí es propia. Y luego hay otras, sí se ubicó también en cercanía de canteras de Puzolana, pero ahí hay unos esquemas mixtos. Luego el yeso, entiendo que es un proveedor. El hierro es de un proveedor o varios proveedores. Hay varios proveedores a los que se les compran materias primas.
Entonces, creo que solo así como la más sólida es la de la cantera de caliza. Y luego el tema de propiedades es bien diverso. Hay proveedores varios para la operación minera. Vero Ramos nos pregunta qué tanto se utiliza el cemento verde en el país. Cada vez se utiliza más. Además de que es ecológico, también tiene una reducción de precio porque como tiene menos intensivo costo de producción, nos permite también hacerlo el cemento más económico, pero hacemos todas las observaciones de que si busca resistencias tempranas, no le está apuntando al cemento más adecuado para su necesidad. Pero cada vez se usa más, porque es un atractivo de precio y el desempeño pues está gustando. Y para los amantes de la economía circular y del cuidado del medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad, pues hacia los cementos más adicionados deberíamos encaminarnos por naturaleza. Si no hay prisa por poner en funcionamiento una estructura, bienvenidos los materiales de adición que no aceleren el concreto. Y este es un caso, pero cada vez es más, cada vez es más. Ok, y finalmente tenemos dos preguntas que son de naturaleza comercial. La primera es de Ivette Alejandra, que pregunta cuál de todos los cementos mencionados tiene más demanda en Argos. Entonces ahí, si me permitís, voy a contestar la pregunta porque la respuesta es depende. Nosotros tenemos varios segmentos que tienen una atención personalizada y para algunos segmentos, pues tenemos más demanda del cemento estructural. Precisamente para los clientes que tienen procesos industrializados, utilizan más nuestros cementos de uso estructural y para el segmento masivo, que es el segmento ferretero y de distribución, se utiliza más el cemento de uso general y el cemento verde, que es el cemento eco multipropósito. Y la última pregunta sería una pregunta de Alex Meraz, que dice que consulta si Argos puede negociar precios con empresas directamente sin intermediarios. Si entendemos bien la pregunta, supongo que se refiere a si podemos venderle directamente a las empresas sin que se venda a través de un ferretero o un distribuidor. Y sí podemos hacerlo. Estamos divididos en dos negocios. El negocio al que pertenecemos, el ingeniero Miguel y yo, atiende directamente a los constructores, a los concreteros y a los prefabricadores. Entonces, sí les podemos vender directamente. Igualmente se pueden comunicar al PBX de Argos, que es el 2290-0400, y las compañeras de call center les van a brindar más información y los van a derivar con un asesor comercial que les atenderá para sus necesidades específicas. Entonces, esas son todas las preguntas del día de hoy. Perfecto, y muchas gracias por la atención, gracias por la participación. Eso era lo que quería y qué bueno que todavía están con nosotros porque también esperábamos un espacio más corto de tiempo, pero se fue moviendo desde la introducción, el mensaje de seguridad y la charla misma, pues que ahí les he robado más tiempo de su noche, pero pues si están aquí para las preguntas, pues se les agradece a todos. Y gracias a la invitación de la universidad, pues en primer Sí, lugar, muchas que gracias a la nos ha universidad. confiado. Más que agradecidos, más que agradecidos. No. Damas y caballeros, pues el que sabe, sabe. Y eso es algo que, ¿cómo no vamos a valorar? Da gusto escuchar, pues, a personas que saben de lo que están hablando, señores. Así que, por favor, agarremos escuela y aprendamos de estos bonitos ejemplos, ya que definitivamente este es el tipo de actitud y este es el tipo de, pues, ¿qué te digo?, de pasión a la carrera que nosotros en realidad deseamos en cada uno de ustedes que nos están escuchando. Ánimo, qué bonito poder actualizar conocimientos de esta manera y sobre todo una institución que viene desde las bases científicas de lo que hacen. Es decir, no solamente se dedican a comercializar, es que la base y el pilar del negocio se suscita en la ciencia, desde la investigación, desde el laboratorio. Y eso es algo, damas y caballeros, que a veces poco se suele tocar. No, hombre, gracias a Dios, lo diré de esa manera, que podemos contar con la buena voluntad del equipo de Argos para este tipo de compartir académico, y les agradecemos nuevamente de parte de la Universidad Católica de Honduras,
damas y caballeros que nos han escuchado en las redes sociales, pues esperemos que aprovechen este tipo de conocimiento que sí viene definitivamente a fortalecer la academia de todos nuestros futuros ingenieros civiles. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Morazán. Muchísimas gracias, ingeniera Bianca Alas. No, hombre, calidad humana les sobra, estimados. Les agradecemos mucho. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y a cada uno de los que siempre se conectan en nuestras transmisiones, ya lo saben, Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, siempre les va a recibir con los brazos abiertos. Siempre aprovechemos este tipo de oportunidades de transmisión para seguir aún más edificando con la academia y con el conocimiento práctico que hoy nos han enseñado para poder ser mejores profesional y moralmente. Muchísimas gracias y una vez más, nada más y nada menos que Argos, damas y caballeros, nos ha ayudado el día de hoy para tener un conocimiento más actualizado sobre esta ciencia. Muchísimas gracias y tengan una muy feliz tarde. Gracias, igual. Gracias.